Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y tan complejo que se vive en nuestro país. Y hablando de lo económico, hay una nota de primicias muy interesante que se refiere a 6 choques económicos que amenazan al Ecuador. Y el Ecuador será uno de los 2 países latinoamericanos que menos crecerán en este año, según las proyecciones de organismos multilaterales y bancos de inversión. Y, por ejemplo, el 15 de julio, el FMI dijo que el Producto Interno Bruto del Ecuador crecerá 2.9% en el 2022, es decir, 0.6 puntos porcentuales menos frente a la última previsión. Estas previsiones menos optimistas sobre el desempeño de la economía responden a 4 choques externos y 2 choques internos, así lo ha explicado don Fidel Jaramillo, profesor de la UDLA y exfuncionario del Banco Interamericano de Desarrollo, es además secretario general del Fondo Latinoamericano de Reservas, y a quien le damos la bienvenida para que nos cuente acerca de estos choques que enfrenta el Ecuador, uno de ellos la desaceleración mundial, las mayores tasas de interés, la guerra en Ucrania, que obviamente no nos puede dejar sin impacto, al ser un país que está dentro de una globalidad, también la reevaluación del dólar. En fin, todos esos aspectos que vamos a conversarlo enseguida con don Fidel Jaramillo. Gracias, le damos la bienvenida a don Fidel Jaramillo, como mencionaba, es secretario general del Fondo Latinoamericano de Reservas, también catedrático universitario. Gracias por estar con nosotros, don Fidel. Y bueno, hay aspectos complejos, aspectos que, claro, a nivel interno en el país nos complican, pero también hay aspectos externos que nos complican como país en el lado económico. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cuál es el panorama y cómo se vería este año el Ecuador en este 2022? Muy buenos días, Verónica. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente Ecuador y América Latina están enfrentando una situación muy compleja a nivel internacional. Recordemos de dónde venimos. Venimos de una pandemia que fue uno de los choques más negativos que el mundo ha vivido en casi un siglo, y los países reaccionaron rápidamente a través de políticas monetarias y fiscales expansivas para atender las necesidades más urgentes de salud pública, pero también para atender todo lo que significan las personas y las empresas más vulnerables que fueron afectadas por esta pandemia. Eso estuvo, Verónica, muy bien. Eso estuvo de libro de texto, y esta política expansiva, tanto monetaria como fiscal, ayudaron a la gente y ayudaron a que el planeta no viva una tragedia mayor. Pero dejaron secuelas, dejaron países cada vez más endeudados, con déficits fiscales amplios, y con una política monetaria laxa. Prácticamente las tasas de interés estaban en cero, el crédito se expandió, y todas las líneas de apoyo monetario que hicieron los bancos centrales de los principales países, pues generaron una gran cantidad de dinero en la economía, y eso estaba ya presionando el nivel de precios. Entonces, la inflación comenzó a desatarse en la mayoría de países desarrollados y también en América Latina. Solo recordemos que el último mes la inflación en Estados Unidos llegó a 9.1%. Este es el dato más alto en los últimos 40 años. Igualmente en Europa, 9.6%. Esto es el dato más alto desde que se constituyó la Unión Europea. Entonces, mes a mes estamos batiendo récords en cuanto a la inflación. Y la inflación es un fenómeno muy negativo que afecta especialmente a las personas y a las familias más pobres, que tienen ingresos fijos y que se ven erosionados su poder adquisitivo con este aumento de precios. Entonces, los bancos centrales comenzaron a atacar este fenómeno con los instrumentos tradicionales. ¿Cuáles son esos? Principalmente un retiro de este estímulo monetario y un aumento de las tasas de interés. Realmente 75 países de los casi 200 países en el mundo ya han subido las tasas de interés. ¿Cuál es el objetivo, Verónica, para que la audiencia lo entienda? Cuando se sube la tasa de interés, se encarece el crédito, se dificulta el acceso a financiamiento, y entonces se disminuye, se pone menos presión en la demanda de bienes y servicios, y eso alivia las presiones inflacionarias. El problema de toda esta estrategia es que al
para reducir esa presión sobre la demanda agregada, el crecimiento comienza a sufrir. Y ya el primer trimestre, Verónica, Estados Unidos decayó en 1.6%. Estamos esperando en las próximas semanas o días el dato de lo que pasó en el segundo trimestre en Estados Unidos y la mayoría de analistas están apuntando a una caída de 1.5%. Esto es, 2 trimestres seguidos de caída en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Esta es la definición formal de recesión. Entonces estaríamos enfrentando como un mundo este fantasma tan temido que es la estanflación, estancamiento económico e inflación. Y esto es un fenómeno muy grave que afecta obviamente a los países desarrollados, pero afecta con más gravedad a los países emergentes como América Latina y en especial el Ecuador. Como usted le apunta, un alza de tasas de interés es una oportunidad para inversionistas que buscan resguardar, por ejemplo, sus capitales en activos seguros, como los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, pero países latinoamericanos como el nuestro significaría una fuga de capitales y obliga a los gobiernos y empresas a pagar mayores tasas de interés para acceder a crédito externo. Así es, Verónica, y nos agarra, como dirían coloquialmente, en curva, porque luego de la pandemia, y en el caso del Ecuador incluso antes, los países veníamos ya teniendo déficits fiscales muy elevados que incrementaron nuestro nivel de endeudamiento. Entonces, la mayoría de países están con cocientes de deuda producto sobre el 70%, lo cual les hace muy vulnerable. Entonces, un aumento de la tasa de interés encarece el costo de servir esa deuda. Y no solamente los países, en el caso del Ecuador es muy evidente, sino también muchas empresas que han incrementado sus deudas y en muchos casos las empresas más grandes en países que tienen su moneda propia, por ejemplo, lo han hecho en dólares, porque el financiamiento en dólares estaba muy barato, estaba casi al 0%, entonces incrementaron mucho sus deudas y en este momento, con estos choques adversos, comienzan a tener dos tipos de dificultades. Uno, que tienen menos crédito, dos, que ese crédito es mucho más costoso y encima más de todo esto, pues, enfrentan unas condiciones de contracción de la demanda, es decir, no pueden aumentar rápidamente sus ventas. Y además tenemos ya 4 meses seguidos de salidas de capital de América Latina, porque obviamente están atraídos por condiciones seguras de los bonos del Tesoro americano, por algo se dice que son los papeles de menos riesgo o de cero riesgo en el mundo, y la gente también se protege de lo que está sucediendo en este momento con las monedas latinoamericanas. Veamos lo que sucede con el peso colombiano, con el peso chileno, con el real Brasil. Todas estas monedas han sufrido depreciaciones bastante severas. La semana pasada el peso colombiano llegó a 4.500, por ejemplo, que fue un récord histórico, pero lo propio ha pasado con el peso chileno, que sobrepasó los 1.000 pesos por dólar. Entonces, esa depreciación también está generando mucha volatilidad. Pero los males no vienen solos. Para el caso de Ecuador, nosotros tenemos el dólar se está apreciando. Eso significa que los productos que tenemos nosotros son más caros en otros mercados como Europa, como el Asia, como los propios vecinos que se han depreciado frente al dólar. Nosotros no tenemos ese instrumento y por tanto estamos mucho más caros. Se facilitan las importaciones. No sería raro que ahora en este septiembre, antes de entrar a clases en la Sierra Ecuatoriana, tengamos nuevamente un desfile de vehículos haciendo compras en Ipiales y en Pasto de útiles escolares y de ropa, porque realmente es mucho más barato que en el Ecuador, porque el dólar pues se ha fortalecido muchísimo en todos esos países. Entonces enfrentamos una situación por el lado real, es decir, con un estancamiento, eso hace más difícil exportar. Por el lado financiero, se encarece también todo lo que es las tasas de interés y el servir las deudas y el acceso a crédito. Y por otro lado, el cambiario, que es con una apreciación del tipo de cambio, el dólar, pues nos hace menos competitivos. Es decir, Verónica, es un ambiente externo complejo. El primer trimestre nos fue relativamente bien, el Ecuador creció 3.8, no es una gran cosa después de una pandemia como la que vivimos, pero era algo significativo. Pero los meses que vienen, pero especialmente
el 2023. Creo que va a ser un año muy complejo. El título, y esto es una primicia de mi columna del domingo, va a ser un nadadito de perro. O sea, a Ecuador, en el mejor de los escenarios, va a ser el nadadito de perro. Y recordemos, cuando los perros salen a nadar, pues patalean durísimo, que es lo que nos tocará hacer, patalear muy duro, sacar la cabeza y poner la nariz fuera del agua para poder respirar y avanzar, lento, lento, pero por lo menos avanzar. Ese sería un escenario que digo, dentro de toda esta complejidad, sería favorable, es decir, un nadadito de perro, avanzar, aunque sea lentamente. Bueno, con que sea avanzar. Ahora también, aparte de estos factores externos que usted anotaba, también están los factores internos y creo que fue muy complejo, por ejemplo, estos 18 días que vivimos de paro, de estancamiento, de una incertidumbre que no solamente a nivel de las personas que vivimos aquí, sino al exterior, nuestros inversores, también me imagino que complicó mucho la economía de nuestro país con el paro, con estos 18 días, como decía, estuvimos en protestas y que no se sabe si esta situación puede volver, porque hay esta amenaza. ¿Eso cómo nos afecta, Fidel? Así es. Yo creo que todo el periodo de convulsión social que vivimos durante el paro reveló en primer lugar ciertas causas estructurales para el descontento social y la protesta. En primer lugar, los niveles tan altos de pobreza y desigualdad social y económica pues son evidentes. Tenemos que la pobreza a nivel rural, que afecta especialmente a las comunidades indígenas, es significativamente mayor, es más del doble que la pobreza urbana, y la desigualdad que además durante la pandemia se exacerbó, entre otros por no tener acceso o por las brechas de acceso a la conectividad digital. Es realmente una tragedia lo que sucedió a nivel educativo con las escuelas a nivel rural y con los niños en el sector rural que no tuvieron acceso a una educación de calidad por más de 2 años. Los efectos pueden ser irreversibles. Entonces, se exacerbaron esas causas estructurales del descontento, pero para colmo vinieron aparejados con choques adversos, muchos que fueron derivados de la invasión de Rusia a Ucrania. Eso complicó muchísimo los precios del petróleo, de los alimentos y de los fertilizantes, entre otros bienes básicos. Y esto encareció muchísimo la canasta básica de alimentos. Y esto golpea con mayor dureza a las familias más pobres, más vulnerables. ¿Por qué? Porque las familias en estado de pobreza destinan un poco Claro. más del 50% de su presupuesto a alimentos y transporte, precisamente los rubros que están subiendo más. Entonces, esto empeora las ya graves circunstancias de pobreza y pues evidentemente son causa de protesta. Pero esta tensión social que vivió el Ecuador también ha afectado a otros países del mundo emergente de América Latina, otros, bueno, la crisis de Sri Lanka creo que es lo que ha llenado los titulares de los principales diarios en el mundo, pero es un foco de riesgos que el propio Fondo Monetario lo ha notado. Es decir, esta reacción natural frente a una situación tan grave que se está exacerbando con estos choques externos, que pueden inclusive ser más críticos, más agudos de desatarse una situación de estanflación a nivel global, requieren entonces de una acción muy decidida por parte no solo de los gobiernos, sino de las sociedades. Y ahí es donde yo veo un problema en el caso ecuatoriano, donde veo una fractura y una polarización social que está impidiendo llegar a acuerdos básicos para atender esto que puede ser una convulsión social muy, muy grave. Veo una gobernabilidad muy débil, una actitud muy hostil entre la asamblea y el gobierno, en momentos en donde se requeriría cierta unidad y cierto consenso básico frente a una situación tan crítica. Tal vez una luz de esperanza, veamos qué sale del proceso de diálogo. Creo que lo más importante era sentarse a conversar, a tener una comprensión real de cuál es la dimensión de los problemas. No se puede seguir pidiendo soluciones cuando estamos viviendo una situación a nivel global tan crítica. Yo creo que tenemos que ceder de parte y parte. Así que bueno, tengamos una pequeña luz de esperanza que de este proceso de diálogo salga una agenda básica que nos permita
sortear esta situación tan difícil y salir adelante como el país ha salido adelante en tantas crisis anteriores. Así es, amigos. Son las 7:35. Dialogamos con Fidel Jaramillo, secretario general del Fondo Latinoamericano de Reservas de la FLAR y también catedrático universitario, hablando de, bueno, de lo que tiene que enfrentar el Ecuador, los choques económicos que amenazan a nuestro país. También está, como mencionamos, hay esta guerra, este conflicto armado, hay una recesión mundial. El asunto es que el combustible a nivel mundial está por las nubes. Y eso también es un tema que nos repercute en lo interno porque el país, como sabemos, subsidia el combustible. La mayor parte del combustible es subsidiado y ahora hay un conflicto interno porque justamente se pretende, bueno, quitar ese subsidio, focalizarlo de alguna manera. No se han puesto de acuerdo durante años, durante varios gobiernos que han querido hacerlo. La situación es compleja, Fidel, y mientras tanto los combustibles en el mundo siguen subiendo y el país sigue aumentando ese subsidio para que no cueste tanto a la interna. Pero ¿cómo eso también le afecta a nuestro país y a su criterio? ¿Cómo debería resolverse ese tema del combustible? ¿Usted cree que se debería focalizar, eliminar el subsidio? ¿Qué es lo que cabría? Yo creo que la situación internacional amerita una reflexión profunda sobre los impactos sobre el país. El precio del petróleo llegó a 117, en algunos días incluso $120 por barril. Eso beneficia a un país exportador de petróleo como el Ecuador, pero la contraparte es el encarecimiento de todos los derivados, especialmente gasolina, diésel y todos los otros combustibles. Entonces, el Ecuador decidió, y no es el único país, subsidiar el precio de los combustibles para evitar que estos precios que tienen un récord en los últimos años afecten precisamente a esas familias que ya están enfrentando una situación tan grave. Ahora bien, creo que a nivel académico, a nivel técnico, hay un consenso. Los subsidios a los combustibles fósiles son una medida de política pública muy negativa, muy adversa desde el punto de vista fiscal, es muy costoso, es muy regresivo, porque la mayor parte de ese subsidio termina en manos de los más ricos que consumen mucho más combustible, tienen autos más costosos, tienen acceso a vehículos, a piscinas, aire acondicionado, etcétera, que funcionan con combustibles fósiles. Y desde el punto de vista ambiental, también nefasto, pues, ¿no? Esto contribuye a emisiones de gases de efecto invernadero. Y en el caso particular del Ecuador, también beneficia a todo lo que es el contrabando, se fuga por las fronteras, y muchas veces ese combustible subsidiado termina siendo utilizado como precursor en la elaboración de drogas. Es decir, por todo lado que uno ve, el efecto de los subsidios a los combustibles fósiles es negativo. Pero ahora bien, hagamos un ejercicio de empatía y veamos qué significa el encarecimiento de la gasolina, del transporte público sobre esas familias más pobres que están siendo afectadas por el aumento no solo del precio del combustible, sino también de los alimentos. Entonces, esos aumentos significan un peso importantísimo dentro de esa canasta básica y entonces, evidentemente, hay que tener esos mecanismos de compensación. ¿Por qué no ha funcionado antes en el país? Yo creo que hay una serie de factores, incluso la literatura económica, especialmente en la economía del comportamiento, trae algunas explicaciones, pero creo que es fundamental atacarlas, ¿no? Por ejemplo, hay un sesgo a tratar de no dejar perder lo que uno ya tiene. Si uno ya tiene un subsidio de combustible, uno tiene acceso a gasolina barata, es muy difícil que le diga, paga más gasolina y te doy un subsidio, porque claro, uno nunca sabe, llegará el subsidio, será suficiente, será permanente, y más que nada, es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo y otros, hay una percepción de falta de transparencia y de corrupción, y la gente dice, voy a pagar más gasolina para que los políticos de siempre se roben la plata o hagan obras con sobreprecios o caigan de los de siempre. Entonces es fundamental que una política de compensación venga aparejada con una política de transparencia en el gasto público, de más eficiencia, de tal manera que todo ese fantasma de la corrupción que la gente la tiene detrás de sus retinas se desvanezca y permita pues llegar a estos consensos. Creo que hay otras formas también de compensar el vouchers o
digamos, tarjetas para que el transporte público pueda tener un acceso preferencial para las familias, especialmente para los niños de familias más pobres. Ese es un mecanismo también que ha probado en el mundo ser bastante eficiente. Creo que hay un primer paso de comprender. Yo creo que en las mesas de diálogo en este momento se estarán analizando de manera técnica estos aspectos, pero al final yo creo que es un acuerdo político en donde estos elementos, compensación directa y focalización en la población más afectada, y dos, transparencia en la utilización de esos recursos con una clara rendición de cuentas y una lucha anticorrupción, creo que serán las bases para llegar a un acuerdo de sortear esta difícil situación de los precios de los combustibles. Bueno, importantes reflexiones. Gracias, don Fidel Jaramillo, por estar con nosotros. Fidel es secretario general del Fondo Latinoamericano de Reservas, también catedrático universitario. Hemos conversado y reflexionado sobre, bueno, los choques económicos que enfrenta nuestro país. Sin duda este año va a ser difícil, pero no imposible. Fidel, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Verónica. Un placer como siempre.